Libro cuarto. Las diversas formas de las constituciones. Objeto del libro. Problemas relacionados con los regímenes que la ciencia política debe saber resolver. En todas las artes y las ciencias, que no se limitan a una parte, sino que abarcan por completo un género determinado de objetos, es propio de una sola considerar lo que corresponde a cada género. Por ejemplo, ¿qué ejercicio conviene a qué cuerpo y cuál es mejor? Pues al más perfecto y mejor dotado por naturaleza le corresponde necesariamente el mejor ejercicio. ¿Y qué ejercicio? En general conviene a la mayoría, pues también esto es tarea de la gimnástica. Más aún si alguien no desea la constitución física ni el conocimiento adecuados para la competición, será igualmente tarea del profesor de gimnasia y del entrenador proporcionarle al menos esa capacidad. Y vemos que eso mismo ocurre con la medicina, la construcción de barcos, la confección de vestidos y todas las demás artes. Así que es evidente que también, en el caso del régimen político, es propio de la misma ciencia considerar cuál es el más perfecto y qué cualidades debería tener para adaptarse mejor a nuestros deseos si ningún obstáculo exterior lo impide, y qué régimen es apropiado para qué personas, porque para muchos es quizá imposible alcanzar el mejor, de modo que al buen legislador y al verdadero político no debe pasarles inadvertido el régimen que es el mejor en absoluto y el que es el mejor dadas unas circunstancias. Y además, en tercer lugar, el régimen que parte de un supuesto previo, pues también esta ciencia debe poder considerar respecto a un régimen dado cómo se formó desde un principio y de qué modo, una vez establecido, puede conservarse más tiempo. Me refiero, por ejemplo, al caso de una ciudad que no esté gobernada por el mejor régimen y que no esté dotada de los recursos necesarios y tampoco tenga el régimen, dadas sus circunstancias, sino uno inferior. Además de todo eso, debe conocer el régimen que se adapta mejor a todas las ciudades, porque la mayoría de los que exponen sus ideas sobre sistemas políticos, aunque los demás tienen razón, fallan en su aplicación. No solo en efecto, se debe considerar el mejor régimen, sino también el posible e igualmente el que es más fácil y el más accesible a todas las ciudades. Actualmente, en cambio, unos buscan solo el más elevado y que requiere muchos recursos, y otros que hablan con preferencia de una forma común, suprimen los regímenes existentes y alaban el de Laconia o algún otro. Pero es necesario introducir una organización política tal que los ciudadanos, partiendo de los regímenes existentes, sean fácilmente persuadidos y puedan adoptarla en la idea de que no es tarea menor reformar un régimen que organizarlo desde el principio, como tampoco es menos desaprender que aprender desde el principio. Por eso, además de lo dicho, el político debe ser capaz de ayudar a los regímenes existentes, como también se dijo antes, pero esto es imposible si desconoce cuántas formas de régimen hay. De hecho, algunos piensan que existe una sola democracia y una sola oligarquía, y eso no es verdad, de modo que no deben olvidársele las distintas variedades de los regímenes, cuántas son y de qué maneras pueden componerse, y con esa misma prudencia podrá ver las mejores leyes y las adecuadas a cada régimen, pues las leyes deben establecerse y todos las establecen con relación a los regímenes y no los regímenes con relación a las leyes. Un régimen político es una organización de las magistraturas en las ciudades, cómo están distribuidas, cuál es el órgano soberano del régimen y cuál es el fin de cada comunidad. Más, las leyes están separadas de las características del régimen y según ellas deben mandar
los gobernantes y vigilar a los transgresores. Por tanto, es evidente que deben tenerse en la mente las variedades de cada régimen y su número, incluso para el establecimiento de las leyes, pues no es posible que las mismas leyes convengan a todas las oligarquías ni a todas las democracias si realmente hay varias clases y no una sola democracia o una sola oligarquía. Resumen de las exposiciones anteriores. Plan de trabajo de los libros cuarto hasta el sexto. En la primera investigación sobre los regímenes políticos hemos distinguido tres regímenes rectos: monarquía, aristocracia y república, y tres desviaciones de estos: la tiranía de la monarquía, la oligarquía de la aristocracia y la democracia de la república. Y sobre la aristocracia y la monarquía ya se ha hablado, pues examinar el régimen mejor equivale a hablar de los regímenes así llamados, ya que cada uno de ellos quiere constituirse de acuerdo con una virtud provista de medios. Además, ya se ha definido antes en qué se diferencian entre sí la aristocracia y la monarquía, y cuándo debe adoptarse la monarquía. Queda por hablar de la república, designada con el nombre común a todos los regímenes, y de las otras formas de gobierno: oligarquía, democracia y tiranía. Está claro también cuál es la peor de estas desviaciones y cuál la segunda, ya que necesariamente la desviación del régimen primero y más divino será la peor. La monarquía o solo debe tener el nombre sin existir, o necesariamente existe debido a la gran superioridad del que reina, de modo que la tiranía, que es el peor régimen, es el más alejado de una constitución. En segundo lugar está la oligarquía, pues la aristocracia dista mucho de este régimen, y la más moderada es la democracia. Ya un autor anterior expuso las mismas ideas, pero no atendiendo al mismo punto de vista que nosotros. Aquel juzgaba que si todos los regímenes son buenos, por ejemplo, si es buena la oligarquía y los demás, la democracia es el peor, pero que si son malos, es el mejor. Nosotros, en cambio, afirmamos que estos regímenes son totalmente defectuosos, y no está bien decir que una oligarquía es mejor que otra, sino menos mala. Pero dejemos por ahora esta discusión. En primer lugar, tendremos que distinguir cuántas son las variedades de los regímenes, si es que existen varias formas de democracia y de oligarquía. En segundo lugar, cuál es más común y preferible después del régimen mejor, y si existe algún otro régimen aristocrático y bien constituido, y al mismo tiempo apropiado para la mayoría de las ciudades, cuál es este, y en tercer lugar, cuál de los otros es preferible y para quiénes, pues para unos una democracia tal vez será más necesaria que una oligarquía, y para otros esta más que aquella. Después de esto habrá que ver de qué manera debe proceder el que desee establecer estos regímenes, quiero decir, cada especie particular de democracia y de oligarquía. Y finalmente, cuando hayamos hecho, en la medida de lo posible, una mención breve de todas estas cuestiones, habrá que intentar exponer cuáles son los modos de destrucción y cuáles los medios de conservación de los regímenes en general y de cada uno por separado, y cuáles son las causas naturales que sobre todo dan origen a estos cambios. Diferentes variedades de regímenes. La causa de que existan varios regímenes es que toda ciudad tiene un número grande de partes. En primer lugar, vemos que todas las ciudades están compuestas de familias. Luego, a su vez, de esta multitud necesariamente unos son ricos, otros pobres y otros de posición media, y de los ricos y de los pobres los primeros están armados y los segundos sin armas. Vemos también que del pueblo unos son campesinos, otros comerciantes y otros obreros manuales. Y entre los notables
existen diferencias según su riqueza y la magnitud de sus bienes. Por ejemplo, por la cría de caballos. Eso no es fácil de hacer si no se es rico. Por eso, precisamente en tiempos antiguos, en todas las ciudades cuyo poder residía en la caballería, en estas había oligarquías y empleaban caballos en las guerras contra los vecinos, como los eretrios, los calcidios y los magnesios de las orillas del Meandro y muchos otros pueblos de Asia. Además de las diferencias basadas en la riqueza, está la que se basa en el linaje y en la virtud, o en cualquier otro factor semejante del que hemos dicho al tratar la aristocracia, que es un elemento constitutivo de la ciudad. Allí explicamos de cuántas partes consta necesariamente toda ciudad. De estas partes, unas veces participan todas en el gobierno, otras menos y otras más. Así pues, es evidente que necesariamente deben existir varios regímenes diferentes entre sí por su forma, puesto que estas partes suyas difieren por su forma. Un régimen es, en efecto, la organización de las magistraturas, y éstas todas las distribuyen según el poder de los que participan de ellas o según alguna igualdad común a ellos. Me refiero, por ejemplo, a los pobres o a los ricos, o en común a ambos. Es necesario, por consiguiente, que los regímenes sean tanto cuantas son las organizaciones según las superioridades y las diferencias de las partes. Principalmente parece que hay dos, y como en los vientos, a uno se dice vientos del norte y a otros del sur, y los demás son como desviaciones de estos, así también entre los regímenes hay dos, la democracia y la oligarquía. La aristocracia la considera como un tipo de oligarquía, puesto que es una cierta oligarquía, y la llamada república como una democracia. Igual que en los vientos, el del oeste se considera una especie de viento norte y el del este una especie de viento sur. Igualmente ocurre también con las armonías, según dicen algunos. De hecho, en este caso establecen dos modos, el dorio y el frigio, y las demás combinaciones. Unas las llaman dorias y otras frigias. Principalmente se suele pensar así sobre el tema de los regímenes, pero como nosotros los dividimos, es conforme a la verdad y mejor. Hay una o dos formas bien constituidas, las otras son desviaciones, unas de las armonías bien combinadas, otras del régimen mejor. Las formas oligárquicas son las más rígidas y más despóticas, y las relajadas y blandas son las democráticas. Definición de la democracia y de la oligarquía. Clasificación de la democracia. No se debe considerar democracia, como suelen hacer algunos en la actualidad, simplemente donde la multitud es soberana, pues también en las oligarquías y en todas partes es soberano el elemento mayoritario, ni tampoco oligarquía donde unos pocos ejercen la soberanía del régimen. En efecto, si fueran en total 1.300 ciudadanos, y de entre estos 1.000 fueran ricos y no hiciesen partícipes del gobierno a los 300 pobres, pero libres e iguales a ellos en los demás, nadie diría que esos se gobiernan democráticamente. Igualmente también, en el caso de que unos pocos sean pobres, pero más fuertes que los ricos, aunque estos sean más, nadie llamaría a tal régimen una oligarquía si los demás, aun siendo ricos, no participan de los honores. Más bien, hay que decir que existe democracia cuando los libres ejercen la soberanía y oligarquía cuando la ejercen los ricos. Pero sucede que unos son muchos y otros pocos, pues libres son muchos y ricos pocos. Y si se distribuyeran las magistraturas según la estatura, como dicen algunos que se hace en Etiopía, o según la belleza, sería una oligarquía, pues el número de ciudadanos hermosos y altos es pequeño. No obstante, estos criterios no bastan por sí solos para definir estos regímenes, pero puesto que son varios los elementos de la democracia
y de la oligarquía, aún hay que hacer la siguiente distinción. Ni si los libres, siendo pocos, mandan sobre una mayoría de no libres, constituye una democracia como en Apolonia del Mar Jónico y entera. En cada una de estas ciudades tenían los cargos los que se distinguían por su nobleza y los primeros que ocuparon las colonias que eran pocos sobre muchos. Ni los ricos, por sobresalir en número, constituyen una oligarquía como antiguamente en Colofón. Allí, la mayoría de la población poseía una gran hacienda antes de que se produjese la guerra contra los lidios, sino que hay democracia cuando los libres y pobres, siendo mayoría, ejercen la soberanía del poder, y oligarquía cuando la ejercen los ricos y de origen nobles, siendo pocos. Así pues, hemos dicho que hay varios regímenes, y por qué causa, pero como hay más de los mencionados, tomando como punto de partida el antes enunciado, digamos cuáles y por qué razón. Estamos de acuerdo en que toda ciudad tiene no una, sino varias partes, así como si nos propusiéramos establecer las especies de animales, en primer lugar determinaríamos las partes que necesariamente debe tener todo animal. Por ejemplo, algunos órganos sensoriales, el aparato que recibe y digiere el alimento, como la boca y el vientre, y además las partes con las que cada uno de ellos se mueve. Y si solo hubiera estas, entre ellas existirían diferencias, quiero decir, por ejemplo, varios tipos de boca, de vientre, de órganos sensoriales y también de partes motoras. El número de sus combinaciones producirá necesariamente varias clases de animales, pues no es posible que el mismo animal tenga varias bocas diferentes e igualmente tampoco orejas, de modo que cuando se tomen todas las combinaciones posibles de estas diferencias, resultarán las especies de un animal y tantas especies de ese animal como combinaciones de las partes necesarias. De la misma manera ocurre con los regímenes políticos ya mencionados. Las ciudades, de hecho, no se componen de una, sino de muchas partes, como se ha dicho frecuentemente. Una de ellas es la población encargada de la alimentación, los llamados campesinos. La segunda, la llamada trabajadora. Esta es la que se encarga de las artes y los oficios, sin los cuales es imposible que una ciudad sea habitada. De estos oficios, unos tienen que existir por necesidad, otros contribuyen al lujo o al bienestar. La tercera es la clase de los comerciantes. Entiendo por comerciantes los que se dedican a las operaciones de compra y venta y al comercio al por mayor y al por menor. La cuarta es la de los jornaleros. La quinta clase es la de los defensores, que no es menos necesaria que las otras, sino quieren llegar a ser esclavos de los que los ataquen. Y me temo que sea imposible llamar dignamente ciudad a la que por naturaleza es esclava, pues la ciudad se basta a sí misma, y lo que es esclavo no se basta a sí mismo. Por eso esta cuestión está tratada ingeniosamente en la República, pero no de manera suficiente. Sócrates afirma que la ciudad se compone de 4 elementos absolutamente necesarios y dice que estos son un tejedor, un labrador, un zapatero y un albañil. Después añade, pensando que estos no se bastan, un herrero y los que cuidan del ganado necesario, y además un comerciante al por mayor y otro al por menor, y todos estos forman el efectivo completo de la ciudad primera, como si toda ciudad estuviera constituida con vistas a las necesidades y no con preferencia al bien, y necesitara por igual de zapateros y de labradores. En cuanto al elemento encargado de la guerra, no le asigna una parte en la ciudad hasta que el territorio haya aumentado y su contacto con las tierras vecinas provoque la guerra. Por otro lado, aun entre los 4 elementos, o cualquiera que sea el número de los que participen, es necesario que haya alguno para administrar justicia y juzgar lo justo. Si es que se considera el alma como parte del animal más importante que el cuerpo,
También tales elementos como el guerrero, el que administra la justicia de los tribunales, y además de estos, el consultivo, que es obra de la prudencia política, deben considerarse partes más esenciales de las ciudades que las que tienden a las necesidades indispensables, y que estas funciones corresponden a clases separadas o a las mismas no tienen ninguna importancia para nuestro razonamiento. De hecho, ocurre con frecuencia que los que llevan las armas y los que cultivan el campo son los mismos, de modo que si unas y otras deben considerarse partes de la ciudad, es evidente que la clase de los hoplitas es necesariamente una parte de la ciudad. Una séptima clase es la que sirve a la ciudad con sus bienes, la que llamamos los ricos. La octava es la de los servicios públicos y la de los que prestan servicio en las magistraturas, ya que sin magistrados es imposible que exista una ciudad. Por tanto, es necesario que haya algunas personas capaces de gobernar y de cumplir estos servicios a la ciudad, ya de una manera continua o por turno. Las restantes que acabamos de definir hace un momento son la consultiva y la que juzga sobre las cuestiones de derecho en caso de litigio. Sí, entonces estas funciones deben existir en las ciudades y deben existir de una manera digna y justa, es necesario que haya algunos ciudadanos que participen de la virtud de los políticos. Respecto a las demás capacidades, muchos piensan que pueden darse en los mismos, por ejemplo, que los mismos sean guerreros, campesinos y artesanos, y también los consejeros y los jueces. Todos rivalizan en virtud y se creen capaces de desempeñar la mayoría de las magistraturas, pero es imposible que los mismos ciudadanos sean a la vez pobres y ricos. Por eso estos parecen ser principalmente partes de la ciudad, los ricos y los pobres. Además, por ser, por lo general, unos pocos y otros muchos, estas partes de la ciudad aparecen como contrarias, de tal modo que según la superioridad de una u otra, se establecen los regímenes y estos parecen ser dos, democracia y oligarquía. Se ha dicho antes que hay varias formas de gobierno y por qué razones. Digamos ahora que hay varias clases de democracia y de oligarquía. También esto resulta evidente por lo que hemos dicho, pues hay varias clases tanto del pueblo como de los llamados notables. Por ejemplo, entre las clases del pueblo, una es la de los campesinos, otra la que se dedica a los oficios, otra la de los comerciantes, que se ocupa de la compra y de la venta, otra la que tiene relación con el mar y, dentro de esta, la de la guerra, la mercantil, la que se encarga del transporte y la de la pesca. En muchos sitios, cada una de estas clases es una población numerosa, como los pescadores en Tarento y Bizancio, los tripulantes de trirremes en Atenas, los mercantes en Egina y Quíos y los del transporte en Ténedos. Además de estas clases está la de los jornaleros y la que tiene una hacienda tan pequeña que no puede tener tiempo libre, y la de los libres cuyos padres no son ambos ciudadanos, y cualquier otra clase análoga del pueblo. Entre los notables hay clases según la riqueza, la virtud, la educación, y lo que se relaciona con esto según distinciones similares. Así pues, la primera forma de democracia es la que recibe su nombre especialmente basándose en la igualdad. La ley de tal democracia llama igualdad a que no sobresalgan más los pobres que los ricos, y que ninguno de estos dos grupos ejerza soberanía sobre el otro, sino que ambos sean iguales. Pues si la libertad, como algunos suponen, se da especialmente en la democracia y también la igualdad, esto se lograría especialmente si todos participan en el mayor grado posible y por igual en el gobierno. Y como el pueblo es mayoría y la decisión de la mayoría es soberana, este régimen es necesariamente una democracia. Esta es una forma de democracia.
Otra es aquella en que las magistraturas se conceden a partir de los tributos, pero siendo estos poco elevados, el que alcanza esta renta debe tener la posibilidad de participar en el gobierno, y el que no llegue a ella que no participe. Otra forma de democracia consiste en que todos los ciudadanos no desacreditados participen del gobierno, pero la ley es la que manda. Otra forma de democracia es aquella en la que todos participan de las magistraturas con solo ser ciudadano, pero la ley es la que manda. Otra forma de democracia es en lo demás igual a esta, pero es soberano el pueblo y no la ley. Esto se da cuando los decretos son soberanos y no la ley. Y esto ocurre por causa de los demagogos, pues en las ciudades que se gobiernan democráticamente no hay demagogos, sino que los ciudadanos mejores ocupan los puestos de preeminencia. Pero donde las leyes no son soberanas, ahí surgen los demagogos. El pueblo se convierte en monarca, uno solo compuesto de muchos, ya que los muchos ejercen la soberanía, no individualmente, sino en conjunto. Homero, a cual se refiere al decir, no es bueno el gobierno de muchos. ¿Acaso a este o a aquel, cuando los jefes son varios, ejerciendo el poder cada uno individualmente? La cosa no está clara. Un pueblo de esta clase, como si fuera un monarca, busca ejercer el poder monárquico, sin estar sometido a la ley, y se vuelve despótico, de modo que los aduladores son honrados, y una democracia de tal tipo es análoga a lo que la tiranía entre las monarquías. Por eso su carácter es el mismo. Ambos regímenes ejercen un poder despótico sobre los mejores. Los decretos son como allí los edictos, y el demagogo y el adulador son una misma cosa o análoga. Unos y otros tienen una especial influencia en sus dueños respectivos, los aduladores con los tiranos y los demagogos con los del pueblo de tal condición. Esos son los responsables de que los decretos tengan la autoridad suprema y no las leyes, presentando ante el pueblo todos los asuntos, pues le sobreviene su grandeza por el hecho de que el pueblo es soberano en todas las cosas, y ellos controlan la opinión del pueblo porque el pueblo les obedece. Además, los que presentan acusaciones contra los magistrados dicen que el pueblo debe juzgarlas, y éste acepta con gusto la invitación, de modo que se disuelven todas las magistraturas. Podría parecer razonable la crítica del que dijera que tal democracia no es una república, porque donde no mandan las leyes no hay república. La ley debe gobernarlo todo, y los magistrados y la república deben decidir en los casos particulares. De modo que si la democracia es una de las constituciones, es evidente que una organización tal en la que todo se rige por decretos tampoco es una democracia en el sentido propio, pues ningún decreto puede tener un alcance universal. Las formas de democracia quedan definidas de ese modo.